Dicen que en los escenarios pueden ocurrir milagros inesperados. Aquella noche, un grito interrumpió la música y desató el caos. Pero nadie imaginaba que el Chapulín Colorado aparecería justo cuando Juan Gabriel más lo necesitaba. La ciudad de Guadalajara vibraba con luces de neón, taxis amarillos y el bullicio de una noche que parecía eterna. Afuera del auditorio Telmex, cientos de fanáticos hacían fila con flores, pancartas y recuerdos de un hombre que ya era leyenda en vida: Juan Gabriel. El aire olía a fritanga, elotes asados y perfumes mezclados con la emoción de una multitud que solo esperaba verlo salir al escenario. Cuando el reloj marcó las 9 en punto, las luces se apagaron y un silencio reverente se extendió como un manto. De pronto, un piano comenzó a sonar y entre aplausos ensordecedores, la figura de Juan Gabriel apareció con un traje blanco adornado con destellos plateados. Sus manos se extendieron como si abrazara a todos, y su sonrisa iluminó cada rincón del recinto. «Buenas noches, Guadalajara», gritó con fuerza, mientras el público estallaba en vítores. Las primeras canciones transcurrieron con la energía habitual, esa mezcla de fiesta y confesión íntima que solo él sabía ofrecer. Todo parecía perfecto, hasta que un murmullo extraño se escuchó en las primeras filas. Unos hombres comenzaron a empujar, tratando de abrirse paso entre la multitud. Sus movimientos bruscos encendieron las alarmas de algunos asistentes y en segundos el ambiente festivo se transformó en tensión. Juan Gabriel, desde el escenario, detuvo la música con un gesto serio. «¿Qué está pasando allá?», preguntó con voz grave, mirando hacia el tumulto. El público intentaba calmarse, pero los empujones crecían y la seguridad no lograba controlar la situación. Entonces, alguien gritó con desesperación: «¡Es un asalto! ¡Quieren robar a la gente de adelante!». Un silencio helado cayó sobre el auditorio. Juan Gabriel frunció el ceño y por un instante el show se convirtió en incertidumbre. El artista dio un paso al frente, respiró profundo y, en lugar de huir o guardar silencio, levantó el micrófono y dijo con firmeza: «Aquí nadie va a tocar a mi público mientras yo esté en este escenario». La multitud aplaudió, aunque el peligro seguía presente. Los hombres que provocaban el alboroto avanzaron con más agresividad y todo indicaba que la noche terminaría en desastre. Pero entonces, de manera insólita, una voz cómica, conocida por generaciones, retumbó en el aire. «¡No contaban con mi astucia!». El público giró la cabeza incrédulo. Desde un costado del auditorio, vestido con su icónico traje rojo y antenitas de vinil, apareció el Chapulín Colorado. La gente primero dudó, pensando que se trataba de un imitador. Pero su forma de caminar, su mirada seria y a la vez ingenua, provocó un rugido de risas, aplausos y alivio. Juan Gabriel abrió los ojos sorprendido, y sin pensarlo 2 veces exclamó: «Chapulín, llegaste justo a tiempo». El héroe torpe pero valiente levantó su chipote chillón, avanzando hacia el grupo de agresores. El contraste era surreal: un auditorio lleno, un cantante histórico y un personaje cómico enfrentando una situación real. Pero la tensión seguía creciendo, y la pregunta era inevitable: ¿podría el Chapulín Colorado salvar aquella noche y proteger a Juan Gabriel y su público? El auditorio entero parecía contener la respiración. Las luces del escenario se concentraban sobre Juan Gabriel, quien permanecía inmóvil, con el micrófono apretado en la mano. Sus ojos seguían los movimientos del Chapulín Colorado, que avanzaba entre los asaltantes con pasos cortos, casi cómicos, pero llenos de una extraña seguridad. Los gritos de los fans se mezclaban entre la euforia y el miedo. Una mujer en primera fila sostenía con fuerza la mano de su hija pequeña, temblando, mientras gritaba: «¡Chapulín, sálvanos!». El público, dividido entre la incredulidad y la esperanza, comenzaba a corear: «Sí se puede, sí se puede».
uno de los agresores, un hombre corpulento con chaqueta de cuero, se burló al verlo acercarse. —¿Tú qué, payaso? —rugió con desprecio. El chapulín levantó su chipote chillón, lo agitó con torpeza y respondió con voz firme pero ingenua. —Lo sospeché desde un principio. La gente estalló en risas nerviosas, y ese instante de humor fue suficiente para romper la tensión. Juan Gabriel aprovechó para hablar desde el escenario con voz profunda y clara. Aquí todos venimos a cantar, no a lastimarnos. Dejen en paz a mi gente y nadie saldrá herido. Pero los hombres no se intimidaron. Al contrario, comenzaron a empujar con más fuerza hacia la primera fila. La seguridad del lugar intentaba contenerlos, aunque eran superados por la agresividad del grupo. El chapulín, viéndose en la obligación de actuar, corrió torpemente y tropezó con una bocina, cayendo de bruces frente a todos. El público soltó un grito ahogado. Los asaltantes rieron con crueldad. Sin embargo, lo que parecía una caída humillante se convirtió en ventaja inesperada. Al caer, el chipote chillón salió volando de sus manos y golpeó directamente a uno de los atacantes en la cabeza. El hombre quedó aturdido y retrocedió tambaleando. El auditorio rugió en aplausos. —¡Bravo, chapulín! —gritaron varios al unísono. Juan Gabriel sonrió por primera vez desde que todo comenzó. Levantó la mano y dijo con emoción: «Nadie aquí está solo. El amor siempre gana al miedo». El público coreó sus palabras, como si se tratara de una canción más. La energía en el aire cambió. Lo que antes era miedo se transformó en unidad. El chapulín, recuperando la compostura, se puso de pie, se sacudió el traje rojo y declaró: «Mis movimientos están fríamente calculados». Los asaltantes restantes intercambiaron miradas de duda. La multitud ya no era un rebaño indefenso. Ahora eran cientos de voces gritando con fuerza, respaldados por la presencia de su ídolo y la inesperada valentía del héroe colorado. Pero uno de los hombres, el líder, no parecía dispuesto a ceder. Dio un paso al frente, miró al chapulín con desprecio y señaló directamente al escenario. «Si no nos dejan salir con lo que queremos, vamos a por el cantante». Un silencio helado se apoderó del lugar. Juan Gabriel bajó lentamente el micrófono, sus ojos fijos en el agresor, mientras el chapulín levantaba el chipote una vez más. El destino de la noche pendía de un hilo. El aire se volvió denso. El líder de los asaltantes, con mirada fría y mandíbula apretada, apuntó directamente al escenario donde Juan Gabriel seguía de pie, iluminado por el resplandor de los reflectores. El silencio era tal que se escuchaba el zumbido eléctrico de los equipos de sonido. La amenaza era clara. La noche podía terminar en tragedia. El chapulín colorado se interpuso torpemente, levantando el chipote chillón frente al hombre armado. Sus piernas temblaban, pero su voz salió firme. «No contaban con mi astucia». El público respondió con un rugido de apoyo. Sin embargo, la tensión no cedía. El agresor alzó el arma, decidido a cumplir su advertencia. En ese instante, Juan Gabriel dio un paso al frente, sosteniendo el micrófono con fuerza. Miró al líder directo a los ojos y dijo con voz solemne: «Si lo que quieres es callar a alguien, primero tendrás que callar mi voz». Y entonces, sin previo aviso, comenzó a cantar. Una nota grave, profunda, llenó el auditorio. No era parte del repertorio alegre que todos esperaban. Era un canto solemne, cargado de emoción, como si con cada palabra tratara de atravesar no solo los oídos, sino también los corazones. El público se quedó en silencio absoluto. Incluso los propios asaltantes, desconcertados, bajaron la guardia por un instante. El líder, confundido, apretaba el arma, pero no podía apartar la vista del cantante. El eco de la voz de Juan Gabriel retumbaba contra las paredes, expandiéndose como una ola invisible que parecía envolverlo todo. El chapulín aprovechó ese momento de duda.
se inclinó hacia el público y en voz baja murmuró: «Cuando distraiga al jefe, ustedes griten fuerte, que sienta que no está solo». La gente comprendió y asintió entre susurros. Juan Gabriel alzó aún más la voz, llegando a una nota que erizó la piel de todos los presentes. Era como si abriera su alma en cada sílaba. La multitud, emocionada, rompió el silencio y comenzó a cantar con él. Primero tímidos, luego con fuerza, hasta que cientos de voces se unieron en un solo coro. El líder de los asaltantes comenzó a retroceder, sorprendido por aquella avalancha de sonido. Ya no era un hombre intimidando a un público. Ahora era un público entero, rodeándolo con algo mucho más poderoso que la violencia: la unidad. El chapulín, viendo la oportunidad, avanzó sigilosamente por detrás del hombre. Sus pasos, aunque torpes, fueron cubiertos por el estruendo de la multitud. Con un movimiento rápido, quizás el más ágil de toda su vida, levantó el chipote chillón y lo dejó caer sobre la muñeca del agresor. El arma cayó al suelo con un estruendo metálico. El público gritó en un estallido de júbilo. Dos de los guardias de seguridad corrieron de inmediato y redujeron al líder, mientras el resto de los asaltantes, viendo la situación perdida, soltaron lo que habían robado y trataron de escapar. Pero no llegaron lejos. La multitud, enardecida, los bloqueó, impidiéndoles salir. No eran más de 10 contra cientos de personas que ya no tenían miedo. El auditorio entero había pasado de ser víctima a convertirse en un muro humano. El chapulín levantó los brazos jadeando y dijo orgulloso: «Síganme los buenos». El público respondió con carcajadas y aplausos. Juan Gabriel, con el corazón aún latiendo fuerte, terminó la canción con un último acorde sostenido que resonó como el cierre perfecto de aquel acto de valentía colectiva. Cuando el eco se apagó, el cantante bajó el micrófono y miró al héroe colorado. Con una sonrisa sincera, dijo: «Hoy no fui yo quien salvó la noche, fue él y todos ustedes». Las luces se encendieron de nuevo, revelando rostros llenos de lágrimas, sonrisas y un mismo sentimiento: la certeza de que habían vivido algo irrepetible. La ciudad estaba encendida aquella noche, y no solo por las luces que iluminaban el escenario. Afuera del recinto, las calles se llenaban de vendedores ambulantes que ofrecían tamales, elotes asados y refrescos fríos a quienes no habían podido conseguir boletos. Pero aún así deseaban sentir de cerca la atmósfera del concierto. Dentro, el público estaba más exaltado que nunca, porque el nombre de Juan Gabriel resonaba como un eco en cada rincón. Pero lo inesperado fue que, entre los murmullos de la multitud, comenzó a circular un rumor extraño. Alguien había visto al mismísimo Chapulín Colorado merodeando cerca de la entrada principal. Al principio, todos rieron pensando que se trataba de una broma, quizás un imitador contratado para dar color al evento. Sin embargo, conforme pasaban los minutos, la expectación crecía. Algunos aseguraban haberlo visto moverse ágilmente entre la gente con su característico traje rojo y las antenitas parpadeando bajo las luces de la calle. Otros, más incrédulos, decían que era imposible, que seguro era parte de un espectáculo improvisado. Pero lo cierto es que aquel rumor encendió la emoción, como si el público estuviera a punto de presenciar algo mucho más grande que un concierto. Juan Gabriel, que ya estaba sobre el escenario, percibió el murmullo colectivo. Con su aguda intuición de artista, supo que algo se movía entre la multitud. Se detuvo a mitad de una canción, sonrió con picardía y exclamó al micrófono: «¿Qué pasa allá atrás? ¿Será cierto lo que me dicen?». El público respondió con gritos mezclados de risa y asombro, confirmando que al menos en ese instante todos compartían la misma ilusión. Y entonces, para sorpresa de los presentes, una silueta roja apareció por uno de los costados del escenario. El teatro entero contuvo la respiración. No era un imitador cualquiera,
Era Chapulín Colorado en persona, con ese caminar torpe pero decidido que lo hacía único. El público explotó en aplausos y gritos de incredulidad. Los celulares comenzaron a alzarse, buscando inmortalizar aquel instante imposible. Juan Gabriel, con el carisma que lo caracterizaba, extendió los brazos y dijo: «Y ahora sí que nadie se atreve a dudar, porque con el Chapulín aquí, todo está bajo control». Chapulín levantó su chipote chillón y con voz firme pero nerviosa respondió: «No contaban con mi astucia». La multitud enloqueció. Lo que había comenzado como un rumor se convirtió en un hecho palpable, una escena que pocos hubieran imaginado. El ídolo de la música mexicana compartiendo escenario con el héroe más querido de la televisión. Era un cruce de mundos, de culturas, de risas y emociones que parecían imposibles de reunir, pero que en esa noche cobraban vida ante los ojos de miles. Y aunque nadie lo sabía aún, aquel encuentro marcaría un giro inesperado en la historia, porque no se trataba de una aparición simbólica. Chapulín había llegado con un propósito real, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la memoria de esa velada. El público seguía vibrando tras la entrada triunfal del Chapulín Colorado. Sin embargo, en los pasillos traseros del recinto, las cosas eran muy distintas. Los guardias de seguridad corrían de un lado a otro, intentando controlar a un grupo de personas que había intentado colarse al concierto sin boletos. Entre los empujones y gritos, la tensión aumentaba, y el peligro de que el incidente escalara era cada vez mayor. Nadie en la multitud sabía lo que ocurría tras bambalinas, pero Juan Gabriel, con su sensibilidad artística, notó que algo no estaba bien. Mientras entonaba las últimas notas de su canción, lanzó una mirada rápida hacia un costado y vio a un asistente agitando las manos con nerviosismo. Comprendió de inmediato que había un problema serio. Antes de que pudiera reaccionar, Chapulín Colorado se adelantó como si hubiera presentido que su presencia ahí no era casualidad. «Tranquilos, de esto me encargo yo», gritó con su característica torpeza heroica, moviéndose hacia la zona conflictiva. El público, lejos de asustarse, estalló en carcajadas y aplausos, creyendo que todo formaba parte de un espectáculo sorpresa. Pero lo que sucedía era muy real. En el pasillo estrecho, los intrusos empujaban con fuerza, intentando avanzar hacia el escenario. Los guardias se esforzaban por detenerlos, pero eran demasiados. Fue entonces cuando Chapulín levantó su chipote chillón y con una mezcla de valentía y humor se plantó frente a ellos. «¡Alto ahí! ¡Nadie pasa sin invitación!», exclamó mientras agitaba el arma de goma con toda la seriedad que podía transmitir. Los intrusos dudaron unos segundos, sorprendidos al ver a aquel héroe televisivo convertido en una figura real frente a ellos. Y en ese instante de desconcierto, los guardias aprovecharon para reorganizarse y cerrar el paso. Juan Gabriel, desde el escenario, observaba con atención, preocupado pero confiado en que su inesperado aliado lograría controlar la situación. La multitud, ajena a la tensión real, gritaba eufórica: «¡Que viva el Chapulín! ¡Bravo!». La escena se convirtió en un contraste único. Afuera, miles de personas celebraban entre risas y música. Adentro, en los pasillos oscuros, se libraba un enfrentamiento silencioso que podía definir la seguridad de todos. El Chapulín, con su torpeza habitual, tropezó con una caja de cables, cayó de manera aparatosa y, al hacerlo, golpeó accidentalmente a uno de los intrusos, dejándolo desorientado. El público lo tomó como una broma planeada, pero los guardias entendieron que ese accidente había marcado el punto de quiebre para recuperar el control. Cuando finalmente el caos se calmó, Juan Gabriel respiró aliviado. Con una sonrisa nerviosa, levantó el micrófono y dijo:
Si algo me queda claro esta noche, es que nunca debemos subestimar al más pequeño de los héroes. El Chapulín regresó al escenario con una mezcla de orgullo y cansancio, mientras la multitud lo recibía con un aplauso ensordecedor. Aquella noche, la línea entre ficción y realidad se desdibujaba aún más, y todos intuían que lo vivido no era un simple espectáculo, sino el inicio de algo que quedaría en la memoria colectiva. El eco de los aplausos seguía retumbando en el recinto cuando Juan Gabriel retomó el centro del escenario. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y gratitud, pero detrás de aquella mirada se escondía la tensión por lo que acababa de ocurrir. El Chapulín Colorado, aún jadeando tras la confusión en los pasillos, se paró a su lado, recibiendo una ovación que parecía interminable. La multitud, convencida de que todo formaba parte de un espectáculo cuidadosamente planeado, gritaba sin cesar: «¡Síganme los buenos!», mientras coreaban al unísono las canciones del Divo de Juárez. Pero los asistentes más cercanos notaban la verdad en los pequeños detalles: los guardias sudorosos, los movimientos apresurados del personal técnico, los rostros serios que contrastaban con la fiesta. Juan Gabriel lo entendió y decidió no permitir que el miedo se apoderara del ambiente. Con voz firme anunció: «Mis queridos amigos, esta noche no es solo música, también es unión. Nadie podrá apagar la alegría de este público». El Chapulín, aunque parecía agotado, levantó una mano y agregó con humor: «Y menos mientras esté yo aquí, con mis antenitas de vinil detectando la maldad». El público estalló en carcajadas y ese instante sirvió para devolver la calma. Sin embargo, tras bambalinas, los organizadores sabían que aún no todo estaba resuelto. Los intrusos habían sido contenidos, pero existía la sospecha de que alguien más, con intenciones poco claras, se encontraba entre la multitud. La seguridad decidió reforzar las entradas y vigilar los accesos con mayor atención. Mientras tanto, Juan Gabriel continuaba el show con una entrega aún más intensa. Cada nota, cada gesto, parecía cargado de una fuerza especial, como si supiera que estaba cantando para proteger no solo su arte, sino la paz de todos los presentes. El Chapulín se mantuvo a un costado, vigilante, combinando torpeza con determinación, preparado para intervenir otra vez si era necesario. En medio de una canción, un murmullo recorrió las primeras filas. Alguien se movía de manera extraña entre la multitud, y varios asistentes comenzaron a señalar con discreción. Los guardias intercambiaron miradas rápidas, listos para actuar. El ambiente se volvió más denso, aunque el resto de la gente apenas lo percibía. Juan Gabriel, con la sensibilidad de un artista que lee cada emoción de su público, se dio cuenta de inmediato. Miró de reojo al Chapulín, y sin decir una palabra, ambos entendieron que algo estaba por suceder. El héroe colorado ajustó el chipote chillón en sus manos y avanzó unos pasos, mientras las luces del escenario iluminaban su silueta. La multitud lo recibió con vítores, sin saber que lo que estaba a punto de ocurrir marcaría el giro más inesperado de la noche. El espectáculo se transformaba en un delicado equilibrio entre la ovación y el peligro latente. El auditorio estaba envuelto en una mezcla de música, luces y adrenalina contenida. Juan Gabriel, con el corazón latiendo acelerado, subió al escenario una vez más, consciente de que aquella noche sería recordada no solo por sus canciones, sino por la valentía y la unidad de todos los presentes. Cada nota que entonaba parecía vibrar en el pecho de la gente, transformando el miedo en un sentimiento compartido de esperanza y fortaleza. El Chapulín Colorado permanecía a su lado, alerta, con el chipote listo y las antenitas de vinil tensas, observando cada movimiento entre la multitud. Su torpeza característica ya no era vista como un simple gesto cómico. Había salvado la noche,
demostrando que la valentía puede tener formas inesperadas. Juan Gabriel lo miró y, con una sonrisa llena de gratitud, dijo: «Gracias, amigo. Hoy aprendí que los héroes vienen de lugares sorprendentes». De repente, un murmullo recorrió las gradas. Un joven en primera fila levantó la mano, sosteniendo un cartel que decía: «Gracias por protegernos». La multitud estalló en aplausos y gritos. Era un símbolo de reconocimiento no solo hacia Chapulín, sino hacia todos los que habían hecho posible aquella noche sin que la violencia triunfara. Mientras la última canción comenzaba, Juan Gabriel caminaba por el escenario, tocando manos, sonriendo y compartiendo miradas con quienes habían sido testigos de algo único. El Chapulín, a su manera, bailaba torpemente, haciendo reír a todos y recordando que incluso en los momentos de tensión, la esperanza y el humor podían coexistir. Al terminar el concierto, las luces se apagaron lentamente, dejando un silencio cargado de emoción. La gente aplaudía, algunos lloraban, otros reían. Todos comprendían que habían sido parte de un hecho histórico, una fusión entre música, valentía y magia humana, sin necesidad de poderes sobrenaturales. Juan Gabriel se dirigió al público por última vez. «Nunca olviden que juntos somos más fuertes, que la música une y que la valentía puede aparecer en los lugares menos esperados. Esta noche lo comprobamos todos». El Chapulín Colorado levantó su chipote chillón una última vez y exclamó con su voz inconfundible: «Síganme los buenos». El eco de esa frase resonó en el corazón de cada asistente. La ciudad de Guadalajara, aquella noche, no solo celebró a un artista legendario, celebró la unión, la valentía y la certeza de que incluso los héroes más improbables pueden cambiar la historia de una forma que jamás se olvidará.